Ahora, enterrados por 2000 años de progreso y cambio, en tiempos de Jesús estaban a plena vista, a nivel de la calle. La doctora Jody Magness es una experta mundial en la arquitectura de la Jerusalén de Jesús. Esta enorme piedra es parte de lo que se conoce como la ruta principal. La idea era estabilizar el monte del templo incorporando una fila de piedras que eran mucho más grandes, altas y pesadas que todas las demás. Su tamaño es difícil de apreciar. Es 20 veces más grande que la piedra más grande usada en la construcción de las pirámides de Egipto. Tiene más de 12 metros de largo, 3 metros de alto y pesa más de 400 toneladas. Jesús o cualquier otro visitante de Jerusalén se habría enfrentado a un edificio de una escala enorme e intimidante. Y los constructores de Herodes tomaron esto en cuenta con un truco de enorme destreza. Cada fila de piedras, mientras avanzas, está un poco retrasada, un poco desfasada de la que está debajo. Esto, en primer lugar, le da estabilidad a las partes bajas de los muros, necesaria para soportar el peso superior y también crea o corrige una ilusión óptica. Si las piedras se hubiesen colocado a ras, perfectamente derechas una sobre la otra, el edificio es tan monumental que cuando lo mirases, habría parecido estar inclinado, habría parecido tener más peso en el tope. Así que esto de hecho hace que parezca que el muro se yergue derecho. Los albañiles eran tan diestros que las junturas entre las piedras eran casi herméticas. Shimon Gibson demuestra esta experticia. Lograron colocar las piedras muy juntas y los albañiles fueron tan precisos que si trato de colocar este billete de $50 aquí, apenas puedo meterlo. Pero eso es todo, nada más. Esta sección del muro se ha mantenido por 2000 años, pero los ingenieros confiaron en la habilidad y no en la argamasa para mantener los bloques unidos. 18,000 personas fueron empleadas en la construcción de estos muros. El trabajo comenzó 15 años antes del nacimiento de Jesús. Aún continuaba 80 años después. El complejo, como lo conoció Jesús, era el mayor sitio de construcción del mundo. Pero ahora podemos recrear su apariencia al ser completado, la mayor estructura de la tierra. Se irguió solo por 5 años antes de que un brutal ejército romano lo derribase. A continuación, uno de los mayores acertijos de la arqueología, reconstruimos el edificio más importante en la vida de Jesús y la cúspide del monte del templo, el propio templo sagrado. Según el Evangelio de San Marcos, se dice que Jesús señaló las estructuras del monte del templo de Jerusalén y dijo: «¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». 40 años después, estas palabras demostraron ser proféticas. El ejército romano, reprimiendo una revuelta judía, destruyó el templo. El resultado para los investigadores modernos es uno de los retos más seductores de la arqueología bíblica. Recrear el templo sagrado como se erguía en medio del monte del templo. Se ha requerido el trabajo de generaciones de científicos y estudiosos para crear una imagen de lo que habría visto Jesús cuando vino aquí. Al entrar al monte del templo, se habría movido hacia arriba por una serie de patios o espacios abiertos. Habría pasado un signo, escrito en griego, advirtiendo a todos los extranjeros, es decir, a los no judíos, que si pasaban cierto punto serían ejecutados. Luego estaría en el patio de las mujeres, el último lugar donde se permitían las mujeres. Era el patio exterior del templo o santuario. En la cima de 15 escalones semicirculares estaba la puerta hermosa que llevaba al patio de los israelitas, abierto solo a varones judíos ritualmente purificados. Jesús no podría pasar de ese punto porque dentro del propio templo solo los sacerdotes podían entrar y al Sancta Sanctorum, al fondo del templo, solo el sumo sacerdote podía entrar, solo una vez al año, el día de la expiación.
Juntando las evidencias de fuentes escritas, es posible establecer cómo lucía el exterior de este celosamente guardado santuario. Los arqueólogos han calculado la altura del santuario del templo, comparado a la estructura que se yergue allí ahora, el domo de la roca musulmán. El maravilloso edificio islámico allí tiene exactamente la mitad de la altura del templo en tiempos de Herodes y Jesús. Así que esta estructura cavernosa tenía la altura de un edificio de 15 pisos. Nuestros investigadores desean saber cómo lograron los constructores del templo erigir un edificio así, con solo las primitivas herramientas y aparatos de elevación disponibles en tiempos de Jesús. Está claro que habría sido necesaria una enorme fuerza humana. Los relatos dicen que ya que cada piedra del edificio debía tenerse como sagrada, 1000 sacerdotes fueron entrenados como albañiles. El Dr. Guy Stiebel cree que puede identificar evidencia de sus canteras. Una de las cosas emocionantes es que esta cueva está muy bien preservada. En una caverna subterránea a 3 kilómetros de Jerusalén, ha encontrado una serie de marcas de cincel. Encajan perfectamente con la forma de las piedras usadas para construir el monte del templo de Herodes. Lo que pueden ver aquí muy claramente es una línea horizontal y otra línea que baja aquí y pueden ver el borde. Básicamente usaban un hacha de pico cortando surcos, y luego usaban una palanca para mover o separar la piedra, el bloque de piedra de la propia cueva, de la pared de la cueva, y removerlo. Algunas de esas herramientas aún se utilizan hoy. Pero en tiempos de Jesús, los trabajadores no tenían acceso a camiones o removedores de tierra. Pueden ver muy claramente por las marcas de cincel que esta es una línea recta bastante limpia. Una vez que era removida, podías darle forma en la medida exacta requerida por su arquitecto. Y deseabas hacerlo aquí porque luego tenías que alarlo, es decir, tenías que cargarlo hasta el monte del templo o a otra área de construcción. Si reduces el desperdicio y todas las cosas que no necesitarás después, tendrás menos peso que cargar. Así que eran sumamente prácticos. El transporte requería de una combinación de fuerza bruta e ingeniería innovadora. El arqueólogo Dr. Ronnie Rage ha recreado una solución que usaron los constructores. Se conoce como metagenes. Es un sistema simple pero efectivo. Los bloques de piedra se transforman en un eje entre dos ruedas. 10 hombres podían rodarlo de aquí a allá. Cada uno de ellos, de hecho, movía 400 kilogramos de piedra. Por supuesto que esto es una carga que una persona no podía hacer sola. Así que fue con este aparato como movieron las piedras. Cuando las piedras habían sido entregadas en el sitio, aún tenían que ser colocadas en su lugar. En promedio, cada una pesaba al menos 10 toneladas. Grúas simples se usaron para levantarlas. Aquí hemos construido un bípode con sogas y poleas, y las sogas pueden alarse con palancas. Con 8 personas trabajando, podríamos levantar esta piedra 1, 2 o 3 metros de altura y luego bajarla fácilmente. El resultado final ciertamente habría sido magnífico. Pero un aspecto de la construcción del templo siempre ha sido misterioso. El escritor Josefo dice que el templo estaba cubierto de mármol y oro y que desde la distancia parecía una montaña cubierta de nieve brillando en el sol. Algunos investigadores modernos encuentran eso difícil de creer. Y la razón es que no había mármol en Israel. En la antigua Palestina no existía. Tenía que ser importado de otros lugares como Turquía o Grecia y teníamos muy poco mármol importado durante los tiempos de Jesús. No fue sino hasta después que el mármol comenzó a ser importado en cantidad. Hillel Geva puede haber encontrado la respuesta. Muy por debajo del nivel de la calle de la Jerusalén contemporánea, ha excavado las ruinas preservadas de la casa de una persona rica. Las paredes y techos están cubiertos de diseños intrincados.
Y estos diseños muestran que los constructores de Jerusalén tenían la destreza de esculpir el yeso y crear la ilusión de piedra. Esta pared ha sido cortada para mimetizar los bloques enmarcados que constituyen los muros del monte del templo. Esta es la imitación en yeso de la construcción con grandes bloques. Cada bloque tenía un marco y aquí se dejó en blanco, sin decorarlo. Pero otros ejemplos tienen decoración. Parece posible entonces que la asombrosa fachada del santuario fuese creada usando una técnica muy sagaz. Así que, en mi opinión, cuando nuestras fuentes describen el templo como hecho de mármol o cubierto con mármol, lo que quieren decir es que el edificio estaba construido de una piedra blanca brillante o tal vez piedra cubierta con estuco pulido. Ahora podemos mostrar el templo como habría lucido cuando Jesús lo vio. El punto focal de la ciudad, blanco y dorado, con nubes de humo elevándose de los altares de sacrificio que se erguían frente a él. El edificio era un imán para los creyentes de todo el Medio Oriente. Cuando Jesús vino a Jerusalén para su última Pascua, pudo haber habido 250,000 de visitantes aquí. Jerusalén luchaba por estar a la altura. Y mientras los peregrinos se ocupaban de asuntos espirituales, la vida diaria de esta ciudad del desierto estaba dictada por algo mucho más básico: la necesidad de agua. Era un imán para los creyentes de todo el Medio Oriente. Cuando Jesús vino a Jerusalén para su última Pascua, pudo haber habido 250,000 de visitantes aquí. Jerusalén luchaba por estar a la altura. Y mientras los peregrinos se ocupaban de asuntos espirituales, la vida diaria de esta ciudad del desierto estaba dictada por algo mucho más básico: la necesidad de agua. Según la tradición, una semana antes de su muerte, Jesús entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Multitudes se reunieron para recibirlo, cantando y ondeando palmas. Muchas de las personas eran sus seguidores, pero la ciudad ya estaba llena de personas que vinieron a celebrar la fiesta de Pascua. La población normal de Jerusalén en los tiempos de Jesús tal vez estaba muy por debajo de 30,000. Y quizás durante la época de los festivales, y ciertamente el festival de Pascua, podemos imaginar que sería 10 veces eso. Pudo ser de 300,000. En ese momento, Jerusalén era el asentamiento de mayor crecimiento en el Medio Oriente. Recibía más de 1,000,000 de visitantes al año. Nuestros investigadores han tratado de crear una imagen del aspecto de la ciudad y de cómo manejaba este enorme influjo de personas. Algunos de los beneficios parecían positivos. Los peregrinos traían riquezas. La construcción del propio templo creó mucho dinero. Las personas venían a Jerusalén como peregrinos y tenían que gastar mucho dinero en comida, hospedaje, regalos y recuerdos y, por supuesto, para pagar el impuesto del templo y también pagar por los sacrificios. Décadas de profundas excavaciones a lo largo del muro occidental del templo han descubierto los restos de una calle de 9 metros de ancho y 914 de largo, que funcionaba como centro comercial. Es conocida como la calle Herodiana. Jesús debió caminar por aquí. Esta es la calle principal, la principal vía pública de Jerusalén. Y solo tienes que imaginar el gran número de personas que venía aquí y compraba y vendía cosas en estas tiendas a lo largo de la calle. Todos los que venían en peregrinaje. Este es el corazón de Jerusalén. Algunos arqueólogos llaman a este lugar Wall Street, reconociendo que es el corazón financiero de la ciudad. También han ensamblado evidencias físicas de la relación cercana entre estos intereses comerciales y la vida espiritual del templo. El examen del muro en el extremo sur de la calle revela los restos de un arco. Es conocido como el Arco de Robinson. Con más de 15 metros de altura y una extensión de al menos 12 metros, servía como una de las entradas principales al complejo del templo.
y construidas en su base contra los muros del monte del templo, había tiendas que vendían